Voy a seguir con el día 8 de la cuarta unidad del segundo módulo de tercero básico. Esta es la unidad 4. Ya con este video finalizaríamos el módulo 2 de matemática. Entonces aquí nos dice aplicar las propiedades de potencias y radicales en triángulos para calcular la altura de un triángulo equilátero. Utiliza el teorema de Pitágoras para comprobar que la hipotenusa del triángulo es la raíz cuadrada de 2. Expresa el resultado con un número decimal y potencia. Muy bien, entonces lo que nosotros hacemos acá para comprobar el teorema de Pitágoras es utilizar estos términos. Recuérdense que la hipotenusa, que se representa con C, siempre va a ser el lado más grande. Entonces vamos a elevar al cuadrado. El A puede ser cualquiera de estos y el B puede ser el otro. Entonces la raíz cuadrada con el exponente al cuadrado se cancela. Aquí nos quedaría 2. 1 al cuadrado nos da 1 y 1 al cuadrado nos da 1. Si yo sumo 1 más 1, esto nos da 2. Aquí comprobamos que sí es un triángulo y se comprueba el teorema de Pitágoras. Ahora dice expresa el resultado con un número decimal y potencia. En este caso me imagino que sería la raíz de 2, que eso ya lo tenemos aquí estipulado en el día 6, que la raíz de 2 es 1.41. Vamos a ver, que sería 1.41. Y si queremos expresar el 2 como un número exponencial, sería 2, o un número con exponente, 2 a la 1/2. Bueno, entonces acá dice, lee la situación. Andrea traza un triángulo equilátero ABC. En la figura 8 lo podemos observar, aquí está. ¿Cómo puede Andrea calcular la altura? Para determinar la altura, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a partir el triángulo en 2. Como es un triángulo equilátero, vamos a hacer la simulación acá para que ustedes lo puedan ver. Vamos a partir cabal desde el centro. Y como nos está diciendo que la dimensión como es un triángulo equilátero, todas sus medidas tendrían que ser iguales, ¿verdad? Entonces yo les pediría que por favor asuman que esto está cabal en la mitad. Entonces, como dice que todas sus medidas son de 12, entonces vamos a colocar 12, 12 y 12. Pero si yo parto esto a la mitad, esta sección me quedaría como 6. Entonces aquí ya lo que me quedaría en esta representación, solo en esta parte que tenemos aquí, sería un triángulo rectángulo, donde tenemos un ángulo recto. Al partirlo aquí se volvería un ángulo recto. Aquí tendríamos 6 y aquí tendríamos 12. Lo que nos preguntan es la altura, entonces nosotros podemos utilizar el teorema de Pitágoras para encontrar esto. Entonces recordemos el teorema de Pitágoras. Para encontrar la hipotenusa, recuerden las posiciones. Esta es la hipotenusa, esta es la base, bueno, este sería B y este sería A. Entonces sería A al cuadrado más B al cuadrado. Para encontrar B es C al cuadrado menos A al cuadrado, y para encontrar A sería C al cuadrado menos B al cuadrado, y el que quiero encontrar es B, o sea en este caso el H. Entonces va a ser C al cuadrado, que sería el 12 al cuadrado menos el 6 al cuadrado. Entonces 12 al cuadrado serían 144 y 6 al cuadrado serían 36. Si yo resto estas cantidades, en el caso de aquí de 144 menos 36, esto me quedaría 108, la raíz cuadrada de 108. Entonces nosotros podemos hacer algo para descomponer este 108. Lo voy a hacer vamos a ver si nos alcanza, tal vez por aquí. Disculpen que utilice este espacio, pero ya no me queda aquí espacio para este. Entonces podemos descomponerlo. La mitad sería 54. Entonces ya tenemos mitad, que sería 27. Aquí ya no hay mitad, pero hay tercera parte, que nos quedaría 9. Tercera parte, que nos quedaría 3. Tercera parte, que nos quedaría 1.
Como es raíz cuadrada, vamos a hacer grupos de 2. Entonces el 108 es como decir 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 3. El 3 este se queda solito. Descompongamos. Aquí podemos cancelar. Y nos queda 2 por 3 que serían 6 y la raíz de 3. O sea que 108 es como decir 6 raíz de 3. Y aquí ya tenemos nosotros a qué es equivalente la raíz de 3. En el día 6 nos dice que la raíz de 3 es 1.73. Entonces si yo multiplico 6 por 1.73, esto nos daría aproximadamente 10.38, que esa sería la altura de este triángulo. Bueno, aquí nos dice lo mismo. Aquí nos dice determina la altura del triángulo equilátero que se representa en la figura siguiendo los siguientes pasos. Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular h. Reduce el valor de h hasta encontrar una expresión radical mínima. Comprueba que el valor aproximado de h es este. Entonces aquí tendríamos que utilizar prácticamente lo que se hizo acá para poder encontrar la altura de h. En el día 9 nos dice aplica las propiedades de la potencia y radicales para calcular la base y área de triángulos equiláteros. Antes de empezar, observa la plancha de madera que se tiene en forma rectangular en la figura 11. Y identifica la potencia y representa el área y la base de forma geométrica. Entonces, si ustedes están observando, esta sería la plancha prácticamente. Ahora, como nos dice, identifica la potencia que representa el área y la base de esta forma geométrica. Bueno, entonces lo que podríamos hacer aquí es que podríamos colocar que la base sea 3 a la 4 y la altura sea de 1 centímetro, para que así nos quede 3 a la 4 centímetros cuadrados, porque aquí nos están dando la base, prácticamente esta sería la base. Entonces la altura para que nos dé esto sería 1 centímetro al cuadrado, porque 1 por 3 a la 4 nos da 3 a la 4 y centímetro por centímetro nos daría centímetro al cuadrado. Calcula el área de la altura de la plancha de la madera, explica la forma en que la obtuviste, pues vuelvo a repetir, al multiplicarlo pues efectivamente nos dan este resultado. O podrían hacer otra situación más, que el área de un rectángulo es base por altura. Si nos están diciendo que la base de el área es de 3/4 centímetros al cuadrado y nos están dando que la base es 3 a la 4 centímetros, podemos despejar la altura. ¿Y cómo podemos despejar la altura? Pues haciendo esta división que tenemos acá, por ejemplo. Por ejemplo, aquí nos quedaría 4 menos 4, que nos quedaría 0, y centímetros se van a dividir, a restar los exponentes, que sería 2 menos 1. Cualquier número diferente de 0, con exponente 0 nos da 1, y 2 menos 1 nos da 1. Aquí sería otra forma para obtener la altura, que nos daría 1 centímetro. Aquí nos dice, recuerda que el área de un triángulo es un medio de base por la altura, por lo tanto la base va a ser 2 veces el área por la altura. En este caso sería del triángulo. El área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces si yo despejo base, multiplicaría 2 veces el área dividido entre la altura para encontrar la base de este triángulo. Entonces podemos observar, por ejemplo aquí, nos dice que tenemos, vamos a ver, aquí dice que sustituyamos los valores conocidos en el triángulo equilátero que se calcula para el área, para el triángulo. Aquí tenemos que el área nos está señalando que es 25 raíz de 3. Y la altura nos está señalando que es 5 raíz de 3. Entonces a la hora de sustituir los valores acá, pues tendríamos 50 dentro de 5, que nos da 10. Y a la hora de dividir estos dos nos quedaría 3 con exponente 0. Cualquier número elevado a 0 nos da 1 por 10, nos daría 10. Entonces que eso sería la situación que nosotros tendríamos acá para poder representar la altura, sustituyéndolo con los datos que nos están dando acá. Entonces aquí concluye que la altura del triángulo equilátero es 10, dice.
Es importante conocer que para calcular el área de un triángulo equilátero se puede expresar de la siguiente manera. Por ejemplo, para poder encontrar la altura, podemos utilizar raíz de 3 partido 2 por el lado. Por ejemplo, aquí, que en este caso que tenemos que el lado es 10, por ejemplo, entonces esto nos daría 10 raíz de 3 partido 2. Y yo puedo dividir estos dos, miren, 10 dividido entre 2 nos da 5 raíz de 3. Pero la raíz de 3 yo ya sé cuánto es. La raíz de 3, según el día 6, la raíz de 3 es 1.73. Entonces vamos a colocar 1.73 y al multiplicar estos dos nos daría 8.65 centímetros, que esa sería la altura que tendríamos en este triángulo. Ahora dice, aplica los conocimientos de potencias radicales en los siguientes ejercicios. Traza un triángulo de equilátero de lado 5 centímetros y verifica si su altura es de 5 medios raíz de 3 y luego calcula el área. Como nos pide triángulo equilátero, recuerden que todos los lados son iguales. Nos está diciendo que mide 5 centímetros cada lado. Bueno, entonces si esto es así, yo puedo determinar la altura. Ya tenemos una fórmula para determinar la altura en un triángulo equilátero y es la siguiente, que va a ser h va a ser igual a la raíz de 3 partido 2 por el lado. Entonces, como ya tengo que el lado es 5, entonces voy a multiplicar esto por 5, que esto nos quedaría 5 por raíz de 3 dividido entre 2, o lo podemos representar como 5 partido 2 raíz de 3, que efectivamente es lo que tenemos acá. Ahora dice, luego calcula el área. Recuerden que el área de un triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces aquí sería un medio de la base. ¿Cuánto es la base? Es 5 centímetros. Y la altura es 5 medios de la raíz de 3 centímetros. Entonces podemos hacer un producto aquí de los valores que tenemos. Por ejemplo, aquí 1 por 5 por 5 nos da 25. Y 2 por 2 nos daría 4. Raíz de 3 centímetros por centímetro nos da centímetros al cuadrado. Ahora, si yo divido 25 dentro de 3, 25 dentro de 3, nos quedaría la siguiente cantidad. Dentro de 4, perdón. 25 dentro de 4 nos quedaría 6.25. Y ya tenemos que la raíz de 3, aquí en el día 6 nos lo señaló, que es 1.73. Vamos a ver, por 1.73 hacemos este producto y nos va a quedar la siguiente cantidad. Nos va a quedar que el área de la figura es de 10.81 centímetros cuadrados. Bueno, acá nos dice calcula la base de un triángulo equilátero si el área es este y una altura de este. Entonces aquí nos dice calcula la base. Recuerden que aquí tenemos la base. La base es igual a 2 veces, recuerden, 2 veces el área dividido la altura. Entonces, ¿cuál es el área? El área nos lo están dando acá, miren, 625 por raíz de 3 dividido dentro de 4 centímetros cuadrados. Y la altura es 25 raíz de 3 partido 2. Entonces aquí ustedes tendrían que ir haciendo los cálculos. En este caso les voy a ayudar porque es un poco más complejo. 625 lo podemos dividir dentro de 5. Entonces vamos a ir haciendo las operaciones para que ustedes vayan viendo cómo va quedando aquí. Por ejemplo, el 2 lo vamos a dejar aquí y vamos a ir dividiendo esto con esto, que sería 625 dividido 25, que nos queda 25. La raíz de 3 se puede cancelar con la raíz de 3 y 4 dentro de 2, esto nos quedaría 2. Y centímetros al cuadrado dentro de centímetros, se copia la base y se restan los exponentes. 2 menos 1 nos da 1. Podemos cancelar el 2 aquí y nos queda 25 centímetros la base.
Muy bien, aquí nos dice practica el día 10, que es el último día de este módulo. Aquí dice lee y resuelve las siguientes situaciones. En una superficie de cartón tiene un área de 12 centímetros cuadrados, como se observa en la figura. Si el dueño ha decidido cubrir la superficie con cuadrados de papel de 3 al cuadrado centímetros, ¿cuántos cuadrados deben colocarse sobre el cartón? Expresa el resultado como potencia y explica la propiedad de los exponentes que están utilizando en este caso. Bueno, entonces aquí es muy simple lo que tenemos que hacer para calcular cuántos de estos caben en estos. Pues vamos a hacer una división de estas dos cantidades. Por ejemplo, aquí se puede cancelar el 12 lo puedo expresar como 4 por 3. Como está elevado al cuadrado, lo seguimos elevando al cuadrado. Ahora elevamos cada uno al cuadrado, que nos quedaría 4 al cuadrado por 3 al cuadrado dividido 3 al cuadrado. Podemos cancelar estos dos y nos quedaría 4 al cuadrado. Aquí ya está representado en forma de exponente. Ahora, si yo multiplico 4 por 4, esto nos quedaría 16. ¿Qué propiedades utilizamos? Aquí utilizamos la propiedad de multiplicación con un exponente. En la cancelación utilizamos la división de dos bases iguales, que nos da un exponente 0, por eso es de que se cancela. Y aquí pues solamente el elevar al exponente al cuadrado. Aquí nos dice en el segundo, calcula la base del triángulo equilátero de la figura. Considera que la altura es 4 raíz de 3 y el área es 4 al cuadrado raíz de 3. Recordemos cuál es la base. Eso la tenemos aquí. La base es 2 veces el área partido la altura, que eso es lo que nos va a servir para esto. ¿Y cuál es el área? El área es 4 al cuadrado raíz de 3 y la altura es 4 raíz de 3. Entonces aquí podemos cancelar estos, observen. 4 al cuadrado dentro de 4, se copia la base y se restan exponentes. Aquí sería 2 menos 1, que nos daría prácticamente el exponente 2. Aquí podemos elevar al exponente, que nos quedaría 16, porque 4 por 4 nos da 16 y 2 por 16 nos daría 32. Ahora dice acá, explica las propiedades utilizadas. Aquí tendrían que explicar ustedes las propiedades, se los dejaría a ustedes. Ahora dice, traza el triángulo equilátero. En este caso pues tendríamos que trazar con estas cantidades. Pues como no nos dicen la dimensional, pueden utilizar centímetros para poder hacerlo. Aquí dice, traza otro triángulo semejante a la anterior, que tiene una altura de 2 raíz de 3. Aquí está corrido esto, 2 raíz de 3. Entonces tendrían que trazar un triángulo y corroborar si precisamente con esta base nos daría esa cantidad para poder observar. Porque si estamos hablando de que es equilátero, todos los lados tienen que medir esto. Miren, si es... Aquí tendría que ser 32, aquí tendría que ser 32 y aquí tendría que ser 32. Ahora, para corroborar que es un semejante, pues podríamos observar solamente la proporción. Recuérdense que aparte es congruente y aparte es semejante. Entonces, lo que nos señala acá es observar que traza otro triángulo semejante al anterior, que tiene una altura de 2 raíz de 3. Entonces podríamos observar cuál sería la altura de este triángulo. Recuérdense que tenemos una fórmula para la altura, que eso nos lo están proporcionando aquí, que sería raíz de 3 por el lado, como es equilátero, dividido entre 2. Entonces, como nos darían el lado que sería 32, dividido entre 2, esto nos quedaría 32 raíz de 3 partido 2, que esto nos daría 16, porque 32 dividido entre 2 nos da 16, y la raíz de 3 nos da 1.73. Pero noten lo siguiente, aquí la altura que tengo es de 2 raíz de 3 y aquí la altura que tengo es de 16 raíz de 3. Podríamos decir que son semejantes proporcionalmente. En el caso de acá sería con una proporción de la división de estos dos, de 16 raíz de 3 dividido entre 2 raíz de 3. Aquí podemos cancelar esto. 16 dividido entre 2 nos daría 4. Este tendría que ser la proporción, ¿cómo se llama? La proporción de semejanza que se podría tener acá. O sea que en este caso
Aquí tendríamos que tener 4 veces esto para poder tener un triángulo semejante. Bueno, con esto terminaríamos el módulo 2. Yo les deseo éxitos.